Miren, hay una pregunta que ha dividido a economistas y políticos por generaciones y que de hecho define el futuro de nuestras economías. La pregunta es, ¿cómo debería un gobierno manejar su deuda? Hoy vamos a analizar a fondo esta cuestión fundamental. Ok, vamos al grano. La pregunta central de todo esto es, ¿la deuda nacional es una herramienta para la prosperidad o es más bien un camino directo a la ruina? Y como vamos a ver, la historia nos da respuestas que son completamente opuestas. A ver, pensemos en estos dos casos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía una deuda, bueno, gigantesca. Pero esto pareció ser el motor de una era dorada de crecimiento. Por otro lado, en 2001, la enorme deuda de Argentina la arrastró a un default catastrófico. O sea que, claramente, la clave está en los detalles. Para poder entender bien este debate, tenemos que empezar por el principio. El modelo clásico de economía, el que desarrollaron pensadores como Adam Smith, sentó las bases de lo que por mucho tiempo se consideró una buena gestión financiera. Y bueno, los principios clásicos son bastante directos, ¿eh? La idea era que las naciones, igual que los hogares, deben ser frugales. Todo se basaba en un dinero sólido, respaldado por oro, un gobierno que interviniera lo menos posible y la regla de oro, nunca gastar más de lo que ingresa. Un ejemplo que de verdad es fascinante de este modelo en acción fue el plan de Alexander Hamilton para Estados Unidos. Propuso algo muy audaz, consolidar toda la deuda de la revolución y crear lo que llamó un fondo de amortización, que era básicamente una cuenta de ahorros dedicada solo a pagar la deuda de forma súper disciplinada. El resultado, un éxito rotundo que generó confianza e impulsó la economía. Ahora, para un contraste brutal, veamos qué pasó en la Revolución Francesa. Enfrentando una crisis similar, Francia eligió el camino opuesto, simplemente imprimir más y más dinero. Empezaron con 400 millones de libras, pero muy pronto la única solución que veían era imprimir más, y luego más. El resultado fue la hiperinflación, el colapso económico y finalmente el caos total del reinado del terror. Por décadas, el modelo clásico reinó sin discusión, pero entonces llegó la Gran Depresión de los años 30 y de repente nada parecía funcionar. Fue en este contexto de desesperación que surgió una idea radical que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y esta cita del economista británico John Maynard Keynes encapsula perfectamente su idea revolucionaria. Él sugirió que, en una crisis, cualquier gasto del gobierno, incluso uno que pareciera inútil, podría ser bueno para la economía. Suena raro, ¿no? Pero, ¿por qué? Pues porque Keynes le dio la vuelta por completo al pensamiento clásico. Mientras la economía clásica decía que la producción era lo más importante, Keynes argumentaba justo lo contrario. La demanda, o será el gasto, es el verdadero motor de la economía. Si la gente gasta, las empresas van a producir. Simple. A ver, antes de Keynes, la fórmula económica era sencilla. La producción total de un país, la Y, era igual a la suma de lo que consumían las personas, o CAC, más lo que invertían las empresas, la I. El gobierno estaba fuera de la ecuación. Entonces, aquí viene el punto crucial. Keynes añadió una letra a la ecuación, la G, de gasto gubernamental. Su teoría era que si el consumo y la inversión privada fallaban durante una recesión, el gobierno podía, y de hecho debía intervenir y gastar para llenar ese vacío. Y este gasto tiene como un poder oculto el famoso efecto multiplicador. Pensémoslo así. Si el gobierno gasta 100 millones en un puente, ese dinero se convierte en el sueldo de ingenieros y constructores. Si ellos, a su vez, gastan el 90% de ese dinero en tiendas y restaurantes, están creando 90 millones en nuevos ingresos para otros. Y este proceso se repite y se repite, creando una reacción en cadena que amplifica muchísimo el impacto del gasto inicial. Y bueno, todo este choque de ideas nos trae de golpe al debate de hoy. El que vemos en todos lados, desde la crisis de 2008 hasta los enormes paquetes de estímulo por la pandemia. La gran pregunta, ¿estímulo o austeridad? Hoy, las dos posturas tienen defensores muy claros. Por un lado, economistas como Paul Krugman, que argumentan que en una crisis solo el gasto público puede salvar el día. Y por el otro, economistas como Richard Rand, que sostienen que recortar el gasto no es un castigo, sino que es una liberación que le permita al sector privado crecer.
La lógica del estímulo, como la explica Krugman, es súper intuitiva. En una economía, todo está conectado. Mi gasto es el ingreso de alguien más. Si todos dejamos de gastar al mismo tiempo por miedo, la economía simplemente se frena. El gobierno, según esta visión, es el único que puede romper ese círculo vicioso. Pero la visión de la austeridad lo ve de una forma completamente diferente. Para ellos, el gasto público compite con el sector privado por recursos, por capital. Así que reducirlo no es austeridad, sino una política pro crecimiento que le quita un peso de encima a la economía real. Y aquí es donde el debate se pone fascinante. Ambas partes miran los mismos ejemplos históricos y llegan a conclusiones totalmente opuestas. El Reino Unido aplicó austeridad, unos dicen que sí y que fue un desastre, otros dicen que no fue suficiente. Las economías de Reagan y Clinton crecieron por los recortes, unos dicen que sí, otros que fue por otras cosas. Esto nos demuestra que la evidencia, al final, se puede interpretar de muchas maneras. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Para ir cerrando, vamos a resumir los argumentos centrales que separan a estas dos grandes filosofías económicas. Los defensores del gasto dicen que es una herramienta vital en recesiones y en tiempos de guerra. Sostienen que un gobierno que controla su propia moneda, pues no puede quebrar, que la deuda es manejable si la economía crece lo suficiente y que es especialmente buena si se invierte en proyectos productivos como infraestructura. Por el contrario, los defensores del ahorro advierten que la deuda pública desplaza a la inversión privada, o sea que se come el capital que podría ir a las empresas. También alertan que fomenta el despilfarro político, que puede generar inflación y, quizá lo más importante, que le deja una carga de impuestos pesadísima a las generaciones que vienen. Al final, la elección entre estas dos visiones del mundo no es solo económica, es casi filosófica. ¿Confiamos más en la intervención del gobierno para corregir los fallos del mercado o creemos más en la disciplina fiscal para liberar el potencial del sector privado? La respuesta que se dé a esta pregunta en los debates actuales sobre deuda y recuperación, sin duda, definirá nuestro porvenir.